Hola a todos, bienvenidos en esta noche. Quiero saber si ya están conectados. Bien, hoy es una noche muy bonita. Está un poquito frío, pero está muy rico este clima aquí en Bogotá. Y damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos regala siempre para poder hablar de Él, para poder compartir un tiempo, para alimentar nuestras almas, para conocer más de Él, para que podamos llenar y fortalecer nuestro espíritu en estos tiempos que son tan complicados y que pues tuvimos que vivir en esta época como tal. Quiero saber, hola Maxi, buenas noches, quiero saber por favor si está bien el audio. Eh, quiero saber si está todo bien, por favor. Entonces no sé si me escuchan ahí. Hola Marcelita, quiero confirmar si me están escuchando. ¿Me escuchan perfecto? ¿O no me escuchan bien? ¿O sí? Ok, listo, bien, gracias. Hola, bien, gracias. Bien, entonces vamos a hablar en esta noche un poquito eh, y vamos a hablar precisamente de el fin esperado. Eh, Cuando vemos películas o vemos quizás una serie o una novela, esperamos que, pues, los latinos esperamos mucho que el final sea un final, si es romántico, que sea feliz, donde todos terminan como en cuento de hadas, súper felices. Deseamos que sea un final el esperado para todos, o sea, donde todo termina bien. Quizá a diferencia de algunas novelas de pronto japonesas o algo donde los finales casi siempre son trágicos, difíciles, duros, muere la amada o el amado, entonces obviamente que terminamos de ver esas películas y sentimos mucha frustración. Pero hoy precisamente vamos a hablar de el fin que esperamos tener, el fin esperado. Eh, y podemos mirar haciendo énfasis en la historia de Jonás, eh, que definitivamente Jonás esperaba un fin de acuerdo a su conocimiento, quizá de acuerdo a su corazón en ese momento, no porque Jonás fuese un hombre malo, sino quizás porque era un ser humano como tú y yo. Y Dios deseaba obviamente que ese final del corazón de Jonás fuese o estuviese siempre alineado con el propósito de Dios, el corazón de Dios. Y quiero que toquemos por un momento en Deuteronomio capítulo 8. Este es un capítulo que me gusta mucho porque quizá hace muchos años este capítulo me era dado en un tiempo que tenía pues separada con Dios. Y todo el capítulo es muy bonito, es fuerte en algunas partes, pero es un capítulo muy bonito donde quizás uno podría entender y ver a Dios como un padre muy fuerte, como un padre quizá que no es amoroso. Pero quiero que podamos nosotros concentrarnos estos minuticos en comprender que el propósito de Dios nunca va a ser de mal. A veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles y a veces nos viene una tras otra y a veces las cosas no nos salen como deseamos. No tenemos el final en ciertas cosas como el final que esperamos y creemos que es quizá Dios que se alegra de esas situaciones y esos finales en esas partes de nuestra vida. Pero es muy importante que podamos comprender que esta vida eh, hemos sido llamados para propósitos específicos y muchos de esos propósitos, por no decir que todos, requieren de una formación eh, definitivamente para estar preparados y capacitados
en ese propósito que Dios ha destinado para tu vida y para mi vida. Hoy día no comprendemos muchas cosas que estamos atravesando, pero vamos a ver cuál es el final, cuál es el propósito, el por qué hacerlo. Entonces, el capítulo 8 de Deuteronomio empieza a darnos una serie de consejos de parte de Dios como Padre, donde Él hablaba al pueblo de Israel y les decía, miren, ustedes van a tener lo que esperan. Y acá estaban hablando de una tierra prometida, una promesa, una tierra que ellos anhelaban, era una tierra muy fructífera, era una buena tierra. Pero resulta que antes de tener el fin que ellos esperaban, tenían que pasar un proceso. Y es difícil nosotros el poder entender los pensamientos de Dios, porque su mente es infinita, mientras que la nuestra es finita, es limitada, y hay muchas cosas que no entendemos el hoy. Pero vamos solamente a mirar hoy y comprender cuál es ese fin que Dios espera. Una vez que entendemos este fin, vamos a vivir más descansadamente, vamos a estar más tranquilos, sin importar la situación que estemos atravesando en el momento, porque vamos a comprender que nuestras vidas no están aisladas de la mente de Dios, que estamos en su pensamiento como sus hijos. Cuando entendemos que un buen papá busca el bien de sus hijos, podemos comparar un poco el amor de Dios. Dios siempre va a tener buenos planes para tu vida y para mi vida, aun cuando el proceso, la etapa de preparación, de capacitación y demás requiere de situaciones bien difíciles. El propósito de Dios no se borra, no se olvida. Él sigue claro de qué es lo que ha diseñado para ti y para mí. Entonces aquí Deuteronomio empieza a decir, dando los consejos y le dice, mire, cuiden, el primer consejo, cuiden de poner por obra todo lo que yo les he enseñado, que confíen, que guarden la esperanza, que sean fuertes, que sean valientes, que no se desanimen, que busquen su presencia. Aquí dice cuiden de poner por obra, de hacer esto. Luego el versículo dice, acuérdense del camino por donde les he hecho pasar durante todo este tiempo. Y ese camino, mire que no ha sido solamente para consentirnos, sino para prepararnos. Dice que este camino ha permitido para afligirnos, para probarnos, para saber qué hay en nuestro corazón. Ya hemos entendido de parte de Dios que muchas de las cosas que vivimos son permitidas por Dios. Hablábamos de que en Jonás la ballena fue preparada por Dios. En el gusano, la calabacera, la tempestad y todo fue preparado por Dios. Y vuelvo y encuentro aquí en Deuteronomio y dice que Dios nos hizo afligir para probar qué había en nuestro corazón. Y el 5 dice, y que nos hizo tener hambre, pero que cuando tuvimos hambre nos sustentó con comida especial, con comida del cielo. Veo acá claramente que Dios permite pruebas en nuestra vida, que durante el proceso de formación Dios nos está moldeando y está quitando lo que nos sirve, está haciendo, pero no nos abandona, sino que con la prueba nos da la salida para que podamos soportar. Con la prueba Él nos da su amor para que podamos entender el propósito de esas pruebas, de esas dificultades. Entonces, aquí sigue diciendo que en el versículo 5, el otro consejo dice, reconoce en tu corazón el castigo o la corrección de parte de Dios. Entonces, es simplemente comprender que cuando somos castigados es porque Dios desea hacernos bien. Su propósito final es enseñarnos, es capacitarnos para que no nos perdamos, para que al final del camino, para que al final de la historia no perdamos nuestras almas, sino que a pesar de todo lo que Él nos va a permitir en esta vida, podamos ser salvos, podamos estar un día con Él. Entonces acá dice, ese consejo dice que no rehusemos el castigo de Él.
El otro consejo dice, el versículo 6 dice, por eso guarda los mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Dice, andando en sus caminos, practicando sus caminos, practicando sus principios, sus enseñanzas. Si nos habla de practicar misericordia, justicia, si nos habla de dar amor, si nos habla de sacrificio de nuestra carne a fin de que Él crezca en nosotros, eso es guardar los mandamientos de Dios para nuestras vidas. Entonces, guardar sus mandamientos es andar en Él y temerle. Temerle es el respeto como Padre, es poder entender que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios fuerte. Él es lento para la ira y grande misericordia, pero es un Dios temible. Entonces, Él sigue acá enseñándonos y nos dice, ¿por qué? El versículo 7 al 10 nos dice que todo eso pasó, está pasando en nuestras vidas, porque nos va a introducir en una tierra fértil y de bendición. ¿Cuál es el final que tú esperas? Seguramente es el final de una historia feliz. Y a veces decimos es que la vida real no es como las novelas. Seguramente podemos decir que muchas novelas son sacadas de la vida real. Lo que sí estoy convencida es que Dios dice aquí, el propósito final de Dios es hacernos bien, no es destruirnos, no es matarnos, no es que vivamos atemorizados, no es que estemos enfermos, no es que estemos acongojados, no es que pasemos necesidad. Ese no es su propósito. Pero muchas veces Él prepara muchas de estas situaciones y vamos a ver para qué lo hace Él. Mire, vamos a leer acá el versículo 15, dice, nos hizo caminar, vea que todo está dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Dice aquí que nos hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua. Pero mire lo que hace nuestro buen Padre en medio del desierto y en medio de la dificultad. Dice que Él saca agua en medio de la roca. O sea, Dios en medio del desierto se va a manifestar de forma gloriosa y poderosa. El desierto que tú estés atravesando, la situación que tú estés atravesando, Él le va a dar un final feliz. Durante el desierto, Él no te va a dejar morir ni me va a dejar morir, sino durante el desierto, Él nos va a dar agua en medio de la roca. Él va a hacer milagros que no sabemos, milagros que no esperamos. Ese es nuestro Dios. Él se manifiesta de esa forma a nuestras vidas para que lo conozcamos y sepamos quién es Él. Y el versículo 16 dice, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y luego dice otra vez, afligiéndote y probándote. Pero mire, para este final, dice, para al final hacerte bien. Entonces, ese es el consejo de parte de Dios para nosotros en esta noche. Es para hacernos bien, cualquiera que sea la situación. El final que tú estás esperando quizá no es tan bueno como el final que Dios tiene preparado realmente. Los caminos de Dios siempre van a ser más altos que los nuestros. Sus pensamientos siempre van a ser más altos que los nuestros. Así que simplemente de parte de Dios una palabra de ánimo, que recuerdes que Él te ama, que no te abandona en cualquiera que sea la situación, que aunque estés pasando un desierto, aun cuando estés siendo afligido, probado, aun cuando estés atravesando y seas en ese momento, vuelvo y digo, probado en las cosas que quizás son más dolorosas para ti, Dios simplemente quiere recordarte y decirte que estés tranquilo, porque todo esto es para el final hacerte bien. Al final Él te hará bien. Todas las cosas que Él está permitiendo hoy día están dentro de su control, dentro de su soberanía. Nada se va a salir de sus manos. Confía en Él. Simplemente descansemos en Él. Entonces, quiero que oremos y demos gracias a Dios. Es un mensaje muy corto. Simplemente recordemos que las pruebas nos preparan para lo que ha de venir.
Y lo que va a venir son planes de bien. Los planes que vienen de parte de Dios son de bien. Entonces, no importa cuánto nos toque vivir y atravesar. Recuerda que el final que estás esperando es mucho mejor en las manos de Dios. Él tiene preparado algo mucho mejor y mucho más grande que lo que tú y yo estamos pensando. Entonces, vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios y descansemos en Dios. Simplemente vivamos felices. El hoy es corto, mañana no ha llegado, no nos amarguemos por el mañana. Entonces, simplemente la misericordia de Dios es muy grande. Tú le vas a hacer daño a tu hijo, tú quieres mal para tu hijo, tú quieres verlo sufrir y llorar. No, no es así, menos Dios. Pero hay cosas que debemos ser probados para todo lo que va a venir, para las bendiciones y las respuestas de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, si por primera vez nos estás acompañando o escuchas este mensaje, yo te invito para que confíes en Dios, que el final de tu vida, si tú te acercas a Jesús y si tú lo invitas a tu vida, tu final va a ser muy distinto. Será un final que tú no tienes ni pensado, pero será un final de bien y de esperanza. Entonces, si tú deseas, yo te voy a invitar para que le digas a Jesús en esta noche que tú quieres que el resto de tu vida y el final de tus días estén en las manos de Él. Entonces, todos, por favor, acompáñenme en esta oración. Vamos a decirle: Señor Jesús, gracias te damos por contemplarnos en tus planes. ¿Quiénes somos nosotros para que tú hagas memoria de nosotros? Perdona nuestros pecados. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y mis faltas. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entenderte, que tú hagas parte de mi historia. Quiero hacer historia contigo en el paso por esta tierra. Ayúdame a entenderte y a descansar mientras espero el resultado que tú tienes para mí, que es de bien. Gracias te doy. Ahora, tú que tienes alguna petición especial, vamos a orar también unidos en este momento. Vamos a pedirle a Dios para que tu fe sea aumentada, para que puedas esperar tranquilo mientras la respuesta viene y que esté alineado tu propósito y tu petición con el propósito de Dios. Señor, quiero darte gracias por las personas que están unidas en este momento y las que van a escuchar después de esta transmisión. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos hagas entender, Señor, tu preciosa voluntad y entender que tú eres Dios perfecto, que tú nos amas. Ayúdanos a alinear nuestra voluntad a la tuya, entender nuestros propósitos que sean los tuyos, a obedecerte, a comprenderte y que esto no se torne en una carga, sino que podamos nosotros disfrutar del camino que has trazado para nosotros en el nombre de Jesús. Descansamos en ti, esperamos en ti, mientras tú estás, Señor, en el asunto, mientras tú estás con nosotros, sabemos que tú tienes el control. Te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. A todos buenas noches, que descansen, que pasen un lindo martes y no olviden compartir esta transmisión y puedan también acompañarnos en esta semana, el día jueves y viernes 9 de la noche vamos a estar conectados y el domingo 10 de la mañana en nuestra celebración a nuestro Dios poderoso. Entonces, un abrazo a todos, muchas bendiciones.